equipo de archivo extinto conformado por Kevin y Alexis, conocido como Cámara 2, en esta ocasión se adentran hasta unos molinos que se encuentran abandonados desde hace mucho tiempo, pero que en sus paredes albergaba un trágico pasado donde varias personas decidieron terminar con su vida en ese mismo lugar. Desde entonces se cuentan varias historias que pasada la medianoche se escuchan gritos aterradores, sonidos extraños, así como que suelen verse sombras deambulando en ese lugar. Por ello, con la idea de corroborar la veracidad de las historias, el equipo se dispone a investigar. Llegada la noche, Ah, no mames. Wow. Ven a ver esto, güey. ¿Qué es? Ve esto, güey. Es la cara como de un bebé, un juguete de bebé. Pero tiene como rasgaduras en la cara, güey, los ojos en negro. Ah, no sé si esto sea bueno tocarlo, güey. Wow. ¿Qué onda? Piedra. Yo pensé que era un hueso, güey. Esto no lo habíamos visto, ¿eh? Esto no estaba, güey. ¿Viste? ¿Qué? ¿Lo escuchaste? El radio quiso sonar, güey. Justo cuando me acerqué aquí. Quiso sonar, güey. Hola. ¿Hay alguna presencia, alguna entidad, algún espíritu que quiera comunicarse con nosotros a través de la radio? Uy, oh, ya. Cuidado, güey. Ten mucho cuidado aquí, ¿eh? Parece que no está profundo, pero sí está un tanto profundo. Sí escuchaste, ¿no? Güey. Algo dijo, una voz de un hombre, güey. Sí está un tanto profundo. Sí escuchaste, ¿no? Güey. Algo dijo, una voz de un hombre, güey. No mames. No entendí qué fue lo que dijo. ¿Tú lo entendiste? Yo tampoco entendí. El hombre que habló es el hombre que se suicidó aquí. Es curioso, muy curioso, porque está amarrado de esa rama. Fíjate bien, graba ahí, justo donde estoy apuntando. Está amarrado, güey, justo de esa rama. Mujer, si estás aquí, si está tu alma penando, ¿puedes darnos alguna señal de tu manifestación? ¿De que te encuentras aquí? el equipo empieza a captar la extraña voz de una entidad masculina queriendo entrar a la frecuencia de radio, pero aún no se puede entender qué es lo que dice. Luego, Kevin ingresaría a uno de los molinos a investigar. Cuando esto ocurrió, Vean, familia, justo aquí estaban colocados todos los escalones
para subir hasta arriba. Cuentan que en algún momento una persona se subió y se aventó por uno de estos dos molinos. Evidentemente perdió la vida al caer. Una maleta, familia. Parece que solo. No mames. Cámara 2. No mames. Cámara 2. Entró frecuencia a mi radio. Entró frecuencia a mi radio, güey. ¿Es un hombre el que se escucha? Escuché un nombre acá, güey. Escuché un nombre. ¿Escuchó un nombre? Sí, como si alguien hablara. Como si alguien hablara. ¿Alcanzaste a identificar qué fue lo que dijo? No, No. solo escuché una voz masculina ya. Se siente muy extraño estar aquí adentro. Voy a salir. ¿Viste? Güey, ¿Escuchaste? sí. Justo cuando iba a salir, güey. No dijo nada, solo se escuchó interferencia, pero no dijo nada, güey. Quizá y quiera comunicarse, güey, que no quiere que me salga de aquí. ¿No quieres que me salga de aquí? Vuelve a entrar en frecuencia, interfiere mi señal. Sí. Aquí quiere que me quede, güey. No mames. No me dijo nada, no se escuchó nada, pero solo entró en frecuencia, güey. ¿Puedes decirme algo, lo que sea? ¿Puedes decirme algo? Cámara 2. Güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Habló, güey, habló. Cámara 2. Güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Habló, güey, habló. No sé qué dijo, no lo entiendo, güey. No entiendo qué es lo que me dice, pero dijo algo. ¿Moriste en este molino o moriste en el de al lado? ¿En cuál moriste? 1 o 2. Responde 1 o 2. 1 es en el que estoy. 2
En el otro. Dime en cuál moriste. Puedes responderme 1 o 2. 1 o 2. Dijo 2, familia. Dijo 2. No está en este, no se murió, no se aventó de este, familia. Me dijo que del 2 tengo que ir al segundo. Cámara 2, ¿dónde estás, güey? Güey. Escucha. Me- Que prosigue. ¿Dónde estás, güey? Güey. Escucha. Me- Que prosigue. Te persigue. Escuché que dijo te persigue. Ahorita vamos hacia allá. Le hice una pregunta. Le dije que me respondiera 1 o 2 de acuerdo al molino en el que se había aventado. 1 era este, 2 era ese. Y me respondió, güey. Dijo 2. Claramente me dijo 2, güey. Güey, yo andaba detrás de este molino, güey. Y escuchaste que se quejó como Como quejidos. si alguien se quejara. El equipo empieza a recibir respuestas más concisas y claras de la entidad. Además, se empiezan a escuchar lamentos cerca de ellos. Ahora Kevin se dispone a explorar el segundo molino, mientras Alexis vigila los exteriores. No mames. No inventes, güey. ¿Qué, güey? No mames. No inventes, güey. ¿Qué, güey? ¿Bebé? ¿O me ves? No sé qué fue exactamente lo que dijo. Fue como una voz de mujer. No sé si dijo me ves o bebé. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguna entidad, algún espíritu? ¿Puedes hablarme? Shh, güey.
¿Puedes hablarme? Shh, güey. Quejidos. Mira, mi luz. Por aquí escuché los gritos, güey. ¿Por aquí? Por aquí fue, güey. Pero ahorita lo que se escuchó fueron quejidos, güey. Como de un hombre. Como si se estuviera quejando. Oh, Dios. ¿Y alguna presencia que se quiera manifestar aquí? Dime que lo escuchaste, güey. Mames, güey. Dime que lo escuchaste, güey. Mames, güey. Dime que... What the fuck? No mames. A la mierda, güey. No sé qué acabo de escuchar, güey. Güey, ¿qué fue eso? ¿José, lo escuchaste? Sí, no mames, lo escuché. No mames, güey. Le acababa de preguntar algo, güey, al hombre y justo escuchó esa madre, güey. No sé qué es. Mira, pero fue como un grito, güey. Escalofriantes y fuertes quejidos, así como gritos, se escuchan alrededor del equipo Archivo Extinto, los cuales parecen pertenecer a las personas que perdieron la vida en ese lugar. Sin embargo, cerca de allí había unos carriles de tren, por lo que decidieron por curiosidad probar en usar su equipo para ver si puede captar más psicofonías por esa específica zona, y lo que captarían sería inquietante. ¡No mames! Cámara 2. No mames. ¿Escuchaste? Güey. ¡No mames! No mames. Cámara 2. No mames. ¿Escuchaste? Güey. ¿Escuchaste en tu radio también? Sí, sí. Fue un grito de un hombre, güey. Fue el grito de un hombre, güey. Por medio de la radio. Desgarrador, güey. Fue desgarrador, güey. Quizá un eco. Un eco del pasado, no lo sé. De lo que alguna vez sucedió en estas vías de tren. Una proyección. El equipo finalmente, con toda la evidencia, da por cierto los testimonios sobre dicho lugar, en donde parecen penar las almas de las desafortunadas personas que tuvieron un triste desenlace. Entonces, ¿puede toda esta evidencia ser realmente actividad paranormal? ¿Cuántas entidades crees que habitan allí? Escribe tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias.
Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.